Dios tiene un espacio preparado para ti. Una cita con Dios. Recibe un mensaje de fe, esperanza y amor. Una cita con Dios, en la voz del pastor Octavio Moreno. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar en este devocional Una cita con Dios. Estoy enviando un saludo especial a aquellas personas que siempre escuchan atentamente estas enseñanzas y son edificados de esta manera en la palabra de Dios. Pero quisiera invitar a aquellos que todavía no se han suscrito para que lo hagan. Ahí está la campanita, ponga usted ahí el clic y comuníquese también con nosotros si es posible. De esta manera crecemos espiritualmente y nos ayudamos mutuamente. Hoy quiero hablar acerca de una palabra importante, acerca de la humanización de Jesús. La palabra se hizo carne. Encontramos en el Evangelio de Juan algunos versículos con esa interpretación. Dice el capítulo 1 y el versículo 1. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 17 dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí encontramos que la palabra se hizo carne, en el versículo 14. Aquí quiero explicar o mencionar esa expresión, la palabra. En la versión Reina Valera del 60 dice el verbo, y en el griego esas dos palabras significan palabra, refiriéndose a Cristo como el Mesías. Cuando nosotros entonces entendemos la palabra se hizo carne, quiere decir que Jesucristo se humanizó. Y aquí encontramos algunas verdades muy importantes, pero quiero resaltar dos verdades en estos versículos. En primer lugar, quiero mencionar la humanización de Jesús. Algunas veces lo llaman la encarnación. Dice el verbo se hizo carne. Y al decir que se hizo carne, fue que Él se humanizó y se hizo persona humana. Entonces ahí fue la necesidad donde una mujer llamada María, Dios la escogió para ser el instrumento donde Jesús se hizo humano, en el vientre de la Virgen María. Entonces ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y eso es lo importante. Él se humanizó para vivir como humano entre los humanos y para probar o experimentar la situación humana. Por eso es que el Señor Jesús es tan comprensivo con nosotros, porque Él fue humano. Aunque Él era Dios, también fue hombre. Dios en Jesucristo tuvo las dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina, pero Él, para estar entre nosotros, se hizo humano. El apóstol Pablo, en la carta que escribe a los filipenses, lo menciona de una manera muy interesante. Dice en Filipenses capítulo 2 y a partir del versículo 6, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Noten cómo el Señor descendió de lo divino a lo humano y allí de esa manera nos vino a redimir. Pero en segundo lugar, volviendo al Evangelio de Juan, dice que vimos su gloria que corresponde al Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí encontramos la segunda parte, que es la deidad de Jesús. Él fue humano, pero también fue divino. Y como divino, vimos su gloria y dice que llena de gracia. Al hablar de gracia nos está hablando de un don inmerecido o un regalo inmerecido para darnos gratis la salvación y ser propicio a nuestros pecados, pagando el precio por nosotros para podernos redimir del pecado y darnos la vida eterna. Pero en segundo lugar está la palabra verdad, lleno de gracia y de verdad. Y cuando habla de la verdad, está hablando de algo cierto. El Señor no es una religión, el Señor no es una filosofía, el Señor es una realidad, es un ser humano y divino que vino para manifestar su amor y darnos la salvación que de otra manera no se podía conseguir. Entonces tenía que cumplir los propósitos de Dios, llenar la justicia de Dios, morir en la cruz como pecador, llevando el pecado nuestro sin él haber sido pecador. Y aquí viene la palabra más maravillosa para cerrar este pensamiento. Dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, a fin de que nosotros, siendo pecadores, seamos hechos justicia de Dios en él. Es decir, allí Jesús intercambió su naturaleza divina por nuestra naturaleza pecaminosa y llevó nuestros pecados en la cruz, murió por nosotros y nos dio la salvación por gracia. Entonces ahí es donde se cumple esta palabra, que fue lleno de gracia y de verdad para redimirnos y liberarnos de la condenación. Espero que estas enseñanzas edifiquen su vida y podamos ser agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nos encontramos en el próximo programa para hablar de otro tema interesante de edificación a la vida cristiana. Mientras tanto, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado. Así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.